Recibimos ya a Santiago Brum y a Juan Carlos Noya, docentes e investigadores responsables de esta investigación sobre bullying, experiencias y dimensiones del acoso escolar. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes por venir. Es la primera investigación específica que hace secundaria sobre el tema. Exactamente, sí, es la primera investigación que hace secundaria que realmente tomó una postura no negacionista del problema, que creo que es un aporte importante porque se tiende a relativizar un poco los efectos de esta problemática. Por un lado, y por otro lado también se tiende a magnificar, es como que todo es bullying, incluso nosotros los chiquilines no han incorporado el lenguaje como me están bulineando, profe. Me están bulineando. Bulineando, profe, sí. Lo han incorporado al español. Entonces, entre esas dos posturas, que parece que todo es bullying, o el bullying siempre existió y no tiene consecuencias, nosotros creemos que está el problema. Entonces, la postura secundaria de impulsar o de apoyar una investigación en ese sentido, de saber bien qué es lo que sucede en los liceos públicos del país, a nosotros nos pareció muy importante, ¿no? Se han hecho investigaciones a nivel de convivencia general en los centros educativos, pero nuestra investigación, digamos, si bien es sobre convivencia escolar, se focalizan en la problemática del acoso escolar o del bullying, ¿no? Y eso nos coloca bien en relación a lo que es el contexto latinoamericano, porque si bien este es un tema relativamente nuevo en América Latina, en Europa lleva mucho más tiempo de investigación, surge la conceptualización de bullying en la década del 70, y en América Latina hay muchas diferencias en cómo se mide el fenómeno, desde qué ¿Bully perspectiva significa matón, leía por ahí, o fanfarrón, sería la traducción? Sí. La traducción más usada es esa, ¿no? De bravucón, matón, que refiere, porque en realidad al comienzo se usaba la palabra mobbing, porque viene de los países que iniciaron esto son los países escandinavos y ellos usaban la palabra mob, que significa tiene dos acepciones vinculadas a la problemática, ¿no? Significa asedio, es decir, cuando un castillo era asediado se decía con una situación de mob, y también significa, desde la biología, cuando varias aves de una especie atacan a un ave de otra especie. Entonces ellos hablaban de mobbing, después eso dejaba como fuera algunas variantes de lo que es en las situaciones de acoso escolar. Entonces la biblioteca anglosajona prefirió el término bullying, que significa matonaje, bravuconaje, es decir, cuando varios alumnos o un alumno de alguna forma intimida o agrede a otro alumno. Bien. Tú lo mencionas al pasar, siempre existió el bullying, porque cualquiera que nos esté viendo estoy segura que al escuchar esto recuerda en sus años escolares, liceales, alguna situación donde un grupo o una persona específica molesta de forma sistemática a otro. Sí, es una buena pregunta, Cecilia, porque nosotros que venimos trabajando hace tiempo, más allá de la investigación en la temática, es una pregunta o una afirmación más bien recurrente en el mundo adulto, ¿no? El bullying siempre existió, a mí me pasaba, y eso está vinculado muchas veces a cierta relativización desde el mundo adulto. Siempre existió, a mí me pasó, y sin embargo mi vida transcurrió con normalidad. Lo que sucede es justamente lo que señalábamos, se conceptualizó, y el conceptualizarlo implica permitir, entre otras cosas, generar estrategias para el abordaje y tratar la temática. Esa conceptualización, como te decía, en América Latina es reciente, y en Uruguay implica, entre otras cosas, lo que señalaba Juan Carlos, asumir que existe una problemática, no relativizarla, tampoco maximizarla, y también hablar desde qué lugar se construye. Ahí es importante hablar desde cómo se realizan los estudios, cómo es que surgen después estos números que está presentando el Consejo de Educación Secundaria. Y una forma que está acostumbrada a construir esta temática es desde la perspectiva de los testigos. Y si nosotros decimos, bueno, ¿existe la violencia en la sociedad? Y preguntamos a cualquiera en la calle, va a decir que sí. Pero cuando se les pregunta, bueno, hablamos de un caso concreto, esos porcentajes tienden a disminuirse. Entonces la perspectiva del testigo es una perspectiva complicada, principalmente desde el punto de vista operativo, porque el testigo puede decir lo vi, pero cuando se pregunta, bueno, esa persona a quién recurrió, a quién le contó, el testigo no sabe responder eso. Entonces es importante. Por eso fueron a cada uno de los. Por eso es importante la perspectiva desde las víctimas y desde los agresores, que por eso tomamos un estudio, un cuestionario aplicado en Europa que construye desde esos dos lugares, porque permite preguntar, entre otras cosas, a la víctima, bueno, cuando te pasan estas situaciones, ¿a quién recurrís? Ahí está. Vamos entonces, si quieren, a detallar un poco los resultados de esta investigación presentada el martes 7, quizá arrancar primero por cuál fue el espectro al que ustedes acudieron, la cantidad de alumnos consultados, y luego sí ya los datos que son concretos. Bien. Es un cuestionario aplicado, eso es bueno aclararlo, el primer ciclo de enseñanza pública en todo el país. ¿Primer ciclo es hasta tercero? Hasta tercer año de liceo. Viste que la gente se pierde ya con el primero, el segundo, hasta tercero hasta tercer año de liceo.
Y también exige un desafío de aplicar evaluaciones a nivel sistémico, que abarquen también la enseñanza técnica, que abarquen los 2 años de incidencia en primaria, que son 5º y 6º año de escuela, en algunos casos 4º también, pero es un fenómeno que tiene incidencia desde los 10 años hasta los 16, después se atenúa, y desde esa perspectiva el estudio se basó en 3.000 encuestas aplicadas en diferentes liceos, 24 liceos de todo el país. Y bueno, y a partir de allí surgen los datos. Ahí está. Vamos a empezar a analizar, si les parece, los principales resultados, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿cuántos alumnos se identificaron como agresores o como víctimas? Bien. Ese porcentaje, los chicos que de alguna forma reconocieron ser víctimas de bullying, y hay que hacer una precisión conceptual de qué se entiende bien por bullying. Sí, ¿no? ahí está, bien. Porque, digo, no es ser víctima de una agresión, sino es que ser víctima de una agresión con determinadas condiciones, ¿no? La agresión primero puede ser de diferente manera, puede ser verbal, puede ser por exclusión social, es decir, que lo excluyan de actividades sociales es profeso, es decir, que voluntariamente digan, mira, vamos a hacer un cumpleaños y a ti no te vamos a invitar. Claro. Puede ser física, el golpe, el empujón, o puede ser física contra los objetos, es decir, esconderle cosas, romperle cosas o robarle cosas. Esas son las formas de la agresión. Además de que se dé una agresión en alguna de esas formas, tiene que darse repetida en el tiempo. Es decir, no es un hecho puntual o un par de hechos puntuales, sino que se tiene que dar repetidas veces. Que hay algunas diferencias con respecto a cuántas veces. Nosotros entendemos y preguntamos y usamos, como decía Santiago, un cuestionario que lo usa toda la Unión Europea, lo adaptamos y preguntamos algunas cosas más que nos interesaban por la realidad uruguaya, que justamente apunta a la frecuencia en cuanto a casi siempre o muchas veces. Nosotros, si ellos contestaron muchas veces o casi siempre, consideramos que es una situación de hostigamiento o de acoso escolar. También se tiene que dar una tercera característica que tiene que ver con el hecho de que la víctima normalmente se vive en una situación de menos poder que el hostigador o el grupo de hostigadores. Eso es muy importante. Porque eso no significa que sea así, no significa que el chico que agrede sea físicamente o intelectualmente más poderoso que la víctima. Significa que la víctima lo vive, lo siente así. Y una cuarta característica que nosotros estamos totalmente de acuerdo, y que hay autores que dicen que sí, otros que no, es que el acoso es una situación grupal. Es decir, hay lo que se llama dinámica bullying, es decir, que hay una situación donde participan no solamente el agresor y la víctima, sino que participan otros actores que sostienen. Los cómplices o los compinches, sí, digamos. Los que festejan, los que de alguna forma no festejan, participan agrediendo también, o festejan más pasivamente, los neutrales, los indiferentes. Los que no hacen nada. Los que no hacen nada. Están también en la dinámica, se reconoce un actor que son los posibles defensores, lo que les molesta la situación, pero por temor a que sean ellos. Agarren a ellos o porque no saben cómo actuar, no hacen nada. Y están también algunos que se animan a hacer e interceder, ¿no? Que era básicamente lo que nosotros trabajamos con los profesores en los liceos, que tenemos que inclinar esa balanza a que haya más posibles defensores y más defensores activos, digamos, ¿no? Y con respecto a tu pregunta concreta, en Uruguay el porcentaje de chicos que se reconoce víctima, es decir, de bullying, está en el 12%. Y el porcentaje de chicos que reconoce agredir a sus compañeros está en un 6%. Eso, pero 12%, o sea que más de 1 de cada 10 siente que sufrió bullying, ¿no? Exacto, no me parece menor la cifra. No es un número menor. No sé a nivel internacional cuáles son las cifras. Es una cifra que nos posiciona en el rango de estas mediciones a nivel europeo, y estamos en una situación similar al índice de conflicto escolar en Chile, muy distinto a lo que es el norte, América del Sur, al norte y Centroamérica, donde los índices de conflictividad y violencia son mucho mayores. De cualquier manera, sí es una cifra sobre la que hay que trabajar e implica estrategias orientadas a diferentes datos que surgen del estudio. Por ejemplo, desde la perspectiva de género, los varones tienden a agredir más que las mujeres. Y por otra parte, doble, ¿no? Es el doble. Es Entre decir, los tiene una participación un 8, mayor. Es un 8%, un 4%. 4% mujeres. Exacto. Ahora, también se desmitifican algunas cosas. Por ejemplo, que los mecanismos de exclusión es un comportamiento principalmente femenino cuando excluyen por igual varones y las nenas. Sí, la agresión física se manifiesta más en los varones. ¿Se cree que excluyen más las nenas? Exacto. Algunos estudios internacionales incluso manifiestan esa tendencia, pero a nosotros en el estudio no nos da así, a menos en Uruguay. ¿Y cuáles son las principales agresiones que registran ustedes, que surgen del estudio, ¿no? La principal agresión, que detallaste tú hace un ratito. La principal forma de agresión es la agresión verbal directa, que en realidad está naturalizada entre los estudiantes. Es un 59, casi un 60% de las situaciones de agresión son de agresión verbal. Después le sigue la agresión contra los objetos de la persona, es decir, rotura, sustracción, te saco el celular, te agarro la mochila, exactamente. Después le siguen los mecanismos de exclusión, que los mecanismos de exclusión se pueden dar a los espacios compartidos, se pueden dar a las actividades de fin de semana. También se dan, curiosamente, en clase, ¿no? Porque cuando se trabaja en clase se establecen dinámicas de grupo,
A nosotros como docente nos pasa, muchas veces cuando un estudiante dice, profe, yo prefiero trabajar solo, ese estudiante ya viene viviendo un mecanismo de exclusión y no quiere someterse nuevamente a esa exposición que justamente lo coloca en un lugar de mayor vulnerabilidad. Entonces los mecanismos de exclusión se dan también en el aula con el docente y sin el docente, los horarios libres. Y la forma de agresión más explícita, que es la agresión física directa, es un 6% de los casos. Bien. Las víctimas sí son tanto hombres como mujeres, eso les dio parejo. Sí, exactamente. Por lo que se veía. Exactamente el mismo porcentaje de chicos y chicas, lo que nos da la pauta de que, digamos, los chicos molestan 12%. molestan por igual a chicos y chicas, digamos, ¿no? Entonces, pero las víctimas tienden a ser tanto varones como chicas. Nosotros teníamos una percepción de que en el interior iba a ser diferente al área metropolitana y sin embargo las situaciones de conflicto escolar se distribuyen por igual. La incidencia es ese 12%, 13% dependiendo del área metropolitana e interior del país. ¿Cómo incide? ¿Ustedes investigaron también el ciberbullying? Sí. Nosotros creemos que la convivencia, digamos, naturalmente, la convivencia física se traslada al ámbito virtual. Los chicos cada vez pasan más tiempo digamos, conviviendo virtualmente en las redes sociales. Nosotros hemos trabajado, naturalmente somos profesores, pero hemos trabajado específicamente este tema con los chiquilines y los chiquilines nos transmiten cuando nosotros les preguntamos, bueno, ¿y qué son las redes sociales para ustedes? Ellos nos dicen, suspiran y después nos dicen, la vida, profe. Me acuerdo en el caso de una alumna que su respuesta fue que le habían puesto un día 35 me gusta y estuvo contenta 2 o 3 días. Entonces, el relacionamiento a través de las redes sociales incide en la vida, incide en la subjetividad adolescente y bueno, son temas a atender. Y atender también desde el punto de vista reglamentario, porque surgen muchas situaciones de conflicto escolar en las redes sociales, en los espacios de convivencia virtual que se trasladan a los centros educativos y a su vez aquellas que los centros educativos inician y se trasladan y se magnifican a través de los espacios de convivencia virtual. Y allí hay vacíos reglamentarios y hay también un interés de las autoridades de secundaria de poder ver esas situaciones, cómo se pueden atender, porque claro, cuando los padres llegan a la institución, muchas veces la justificación es esto pasó fuera del liceo, entonces la responsabilidad no es del liceo, cuando en realidad el elemento vinculante es el liceo. Claro. Es tremendo ese tema. ¿Qué pasa con la familia? Porque como todos podemos suponer hay una relación entre... Nosotros creemos que ese es uno de los principales hallazgos de nuestra investigación, ¿no? Nosotros como docentes estamos totalmente, digamos, convencidos de que la familia juega un papel muy importante en cómo son los chicos dentro de las aulas, ¿no? Una cosa es opinarlo y otra cosa es probarlo. Entonces nosotros creíamos que había una fuerte relación entre lo que es el funcionamiento de la familia y cuánto estudian los chicos o cuán agresivos son los chicos con sus pares, ¿no? Claro. Entonces, partieron de esa hipótesis. Partimos de esa hipótesis. Ahora, ¿cómo estudiamos el funcionamiento de una familia? Entonces ahí buscamos nosotros somos convencidos de una frase en nuestra cabecera que no hay que inventar la rueda en educación. Lo que hay que hacer es ver qué ruedas están inventadas y adaptarlas un poco a la realidad uruguaya, ¿no? Entonces nosotros vimos que hay un instrumento que se llama Índice de Involucramiento Familiar, que lo trabajó la Junta Nacional de Drogas de acá de Uruguay, que de alguna forma mide cuán presentes están los padres en la vida de los hijos, cuánto controlan a sus hijos, cuánto límite ponen y cuánto conocen de la vida de sus hijos. Pregunta, por ejemplo, si conocen a los amigos, si conocen qué programa de televisión ve, si saben qué programa digamos, con respecto a los lugares de internet que visita, si sabe dónde va los fines de semana, de alguna forma, cuán presentes están en la vida de los padres. Entonces ellos construyeron ese índice de involucramiento familiar. Y a nosotros se nos ocurrió cruzar ese índice con rendimiento académico, es decir, cómo rinden, cuán buenos estudiantes son en el liceo, y con los porcentajes de bullying y de violencia escolar. Y nos dio una relación muy fuerte entre los chicos, por ejemplo, con respecto al bullying concretamente. Normalmente los chicos, la media es 23% tiene bajo involucramiento familiar. Es decir, ¿entre los agresores? No, el 23% en general. Okay. Entre los agresores ese porcentaje sube al 57%. Claro. Si lo que está más o menos estadísticamente acordado es que un 10% de diferencia es estadísticamente significativo, acá estamos hablando de 20 y pico de diferencia, ¿no? Claro. Entonces indudablemente hay una fuerte correlación entre lo que es la presencia de los padres en la vida de los hijos y el hecho de que sus hijos sean más agresivos con sus pares. Pero también nos dio muy fuerte con rendimiento académico. Es decir, los chicos que tienen mejores rendimientos académicos, por ejemplo, nosotros dividimos los rendimientos en aceptable, satisfactorios y destacados. Los chicos de rendimiento destacado tienen un porcentaje de padres involucrados mucho más alto que los chicos que tienen rendimiento aceptable. Y en los repetidores y promovidos también. Los chicos de los promovidos tienen mayor involucramiento familiar y los chicos repetidores tienen menor involucramiento familiar. Eso habla de un factor, que es el gran desafío que nosotros trasladamos cuando trabajamos con los profesores
que tenemos en la sociedad y en las instituciones educativas, porque indudablemente la familia juega su papel, entonces si juega su papel en el problema, tiene que jugar su papel en la solución. Eso no quiere decir trasladar la responsabilidad de lo que pasa en los centros educativos a la familia. Es decir, el hecho educativo como responsabilidad compartida. Ya está demostrado que la cosa no funciona solo con el centro educativo, ¿no? Y acá me parece que estas cifras lo ponen de manifiesto. Exacto. El tema es cuando esa familia no está, y todo indica que va a seguir no estando, supongo que ahí el desafío aumenta para el centro educativo, porque es lo que le va quedando al chiquilín, el ascripto, o el profesor, o el par. Por eso es que el estudio indaga sobre el vínculo con los adultos en los centros, porque cuando a veces es deficitario el vínculo con los adultos a la interna familiar, hay que generar estrategias en ese vínculo con los adultos en los centros. O sea, ahí uno piensa un poco en los liceos públicos, que la imagen general es siempre como que son muy numerosos, donde no hay un vínculo tan personalizado como en otros centros educativos. Sí, ahí hay diferencias entre centros, porque dentro del mundo público hay liceos con una matrícula muy amplia y hay otros liceos con una matrícula más reducida. Cuando nosotros les preguntamos cómo es el vínculo con los adultos en los centros, hay distintas realidades. Primero, recurren muy poco a los adultos ante las situaciones de conflicto escolar. Y en segundo lugar, también les preguntamos, bueno, cómo perciben, cómo es el trato que tienen con los docentes. Y sin embargo ahí se abre una ventana de oportunidad interesante, porque de cada 4 estudiantes, 3 señalan que el trato con los docentes es bueno, muy bueno. Lo que pasa es que muchas veces el vínculo se da desde el punto de vista normativo, cuando le fue mal en un escrito, cuando le pongo una observación, cuando entonces en vez de acercarse al estudiante, se tiende a dar una separación con el adulto, una separación que ya se da en la interna familiar. Entonces es importante los límites, son estructuradores, son importantes en la etapa de la adolescencia, pero también es relevante generar estrategias más de carácter de una pedagogía de la cercanía, que implica la docencia vista desde el punto de vista del educador, también con una función social. ¿Pero hay talleres específicos para formar a estos docentes en estos temas? Para que estén atentos, para que puedan, o todavía no hay y se están empezando. Nosotros el año pasado trabajamos en 4 centros y en 7 coordinaciones docentes por centro. Hay distintas iniciativas a nivel del sistema vinculadas a esto de los vínculos, se está comenzando, pero también requiere iniciativas a nivel de lo que es la futura formación docente, ¿no? Los planes de perfeccionamiento y capacitación docente. Y aquí hay algunos cambios culturales que se vienen procesando en las últimas décadas que son buenos de atender en un momento donde se habla de transformación educativa vinculada a transformaciones de planes y programas. Y a veces cuando se termina de consolidar un nuevo modelo educativo, esa educación, ya con relación a la sociedad que cambió, tal vez no está ya está obsoleta. Ahora, lo que sucede es que hay determinadas manifestaciones de lo que es el vínculo y lo humano que se mantienen a pesar de las transformaciones de época, digamos. Y una está vinculada justamente con esto, con la necesidad de afecto y de vínculo con el mundo adulto. Entonces, es un rasgo de continuidad que hay que atender, que incide en los resultados educativos, porque también esos estudiantes que son víctimas de acoso escolar, principalmente los grupos focales de estudiantes, ¿no? en el contacto directo con ellos, siempre traen ejemplos de un estudiante que dejó porque, bueno, reiteradamente vivía estas situaciones y bueno, implica cierta responsabilidad también, estrategias que se están desarrollando a nivel del mundo adulto. Es interesante también los datos sobre con quién hablan ante la agresión, sienten la agresión, la padecen y eso con quién lo comparten. Bien, y va en la misma línea en realidad. Hablan en primer lugar con la familia, con un porcentaje similar con sus compañeros de clase. También es preocupante, o es un foco que tenemos que atacar, esos estudiantes que dicen que no hablan con nadie, que justamente 24%. Un 24% que se vincula a eso de que es una situación de la que no pueden salir, es una asimetría de poder, ven como que los desborda la situación, y también allí juega el miedo a la represalia, ¿no? A que si cuentan la situación se agrave, empeore y no se busca una solución. Por otra parte también recurren a los adultos en los centros, pero en menor porcentaje, y en ese sentido es que nosotros tenemos que trascender el diagnóstico y pasar al terreno de las propuestas y de las estrategias concretas. En esa línea, gracias al apoyo de UNICEF, en conjunto con articulación con el Consejo de Educación Secundaria, se trabajó a nivel de participación adolescente en todo el país, en las mesas nacionales de participación, y los estudiantes de bachillerato elaboraron una campaña de afiches donde ellos lo diseñaron, elaboraron las frases. Allí están, de pegotines, son 4, ahora ustedes los van a ver. Son afiches, pegotines, donde están orientados justamente a los actores de la dinámica bullying. ¿A quién seguir, es el primero? Todos somos víctimas. Al agresor y también a la víctima, para que la víctima justamente no se calle y comunique. Son mensajes concretos, claros. Y si fueras vos, no la empatía. La empatía. Y que esa campaña tiene algo bien interesante, y es justamente
el aspecto de que los estudiantes la tomaron como propia, porque ellos tuvieron una participación real donde resolvieron cuál era el diseño, cuáles eran las frases, y eso los transforma en actores activos en los centros, claro, porque van a los centros, se apropian de eso que crearon y lo difunden y lo multiplican con sus compañeros. Entonces estas estrategias justamente multiplicadoras, orientadas principalmente a los compañeros, que son los que se enteran dentro del centro, pensamos que son efectivos. Sí, esa es una de las llaves en realidad, ¿no? Porque digo, los porcentajes, el cambio, digamos, global, que lo que decía Santiago, la pedagogía, la cercanía, apuntar a que los docentes, ellos recurran más a los docentes en los centros, es un cambio gradual, procesual y que va a llevar su tiempo. La realidad actual es que hay un porcentaje de chicos que no habla con nadie, hay que lograr que hablen con alguien. Y los que hablan con los compañeros, hay que lograr que esos compañeros que reciben esa información sepan qué hacer con esa información. Entonces justamente eso que decías tú, de Cecilia, de favorecer la empatía, de ponerse en el lugar del otro, de que se identifique con el sufrimiento del chico que está en esa situación, porque el no hacer nada, nosotros decimos que es identificarse con el agresor, es ser cómplice en una situación. Entonces lo que hay que apuntar es ese lado, y nosotros decimos, los docentes podemos hacer mucho con los testigos, con lo que están en el medio, ¿no? Digo, los protagonistas, nosotros al agresor tenemos que marcar los límites, decirle lo que estás haciendo está mal, sancionarlo, tomar las medidas que sean necesarias. A la víctima tenemos que contenerlo efectivamente, pero normalmente esos chicos están en ese lugar porque tienen determinadas características. Entonces ellos capaz que no alcanza la ayuda del profesor para ellos. Ahora, lo que están todos en el medio, eso sí, el profesor puede hacer mucho, los profesores en los centros, y hay que trabajar con ellos para inclinar esa balanza a favor, digamos, de los que son víctimas. Con los chicos que específicamente son víctimas y son agresores, nosotros creemos que ahí tiene que ser atendido técnicamente, ¿no? Y seguramente involucrar a esa familia. Involucrar a la familia y ver que hay determinadas características que son difíciles de mover solo con una conversación, requiere alguna estrategia de corte más psicológico o terapéutico. Claro. Porque el chiquilín, hay una cosa, un comercial que se hizo de la cadena VH1, que fue filmado acá en un colegio, que fue un escándalo porque dijeron que era la campaña de ese colegio y no, se usó la instalación solamente. Y es una campaña que apunta, termina diciendo Nurse Today, Boss Tomorrow, ¿no? Entonces no molestes a tu compañero. Ahí está. La vi, que habla justamente como de una venganza de grandes. Nosotros creemos que cuéntenla ustedes para el que no la vio. Seguro. Dice, es una que campaña, fue acosado, exacto. después se transforma en un jefe acosador. Exacto, y lo que dice es que así como fue víctima, lo va a hacer después con él cuando sea su jefe. El mensaje es sumamente violento, porque en definitiva es una campaña que lucha contra situaciones de violencia, pero el mensaje que se termina planteando es violento. Y además, esa campaña reafirma determinados estereotipos, porque los que aparecen como víctimas de bullying es el estudiante muy buen estudiante, o la estudiante de rulos, o el pelirrojo, y en realidad, en el caso de nosotros eso nos da claro en el estudio. Podés tener determinadas condicionantes del punto de vista exterior, pero la posición personal, la estructuración psicológica hace que tal vez en algún momento te van a molestar. Pero el cómo lo resuelve y cómo procesa esa situación define que después no lo sigan haciendo o que lo vuelvan a hacer. Entonces ahí es lo que señalaba Juan Carlos, de que es importante, el que es víctima no es víctima porque sí. Es decir, es víctima porque tiene determinadas condiciones o características personales y más bien de carácter psicológico que lo colocan en ese lugar. Claro, sí, puede ser más retraído. Sí, exacto. Eso se llaman disonancias externas en realidad. Es decir, el ser gordito, el ser más alto, el ser más flaco. Eso indudablemente en algún momento un compañero te va a hacer una broma con respecto a eso. La forma en que vos respondas a esa broma va a determinar que vos puedas ser o no víctima. Entonces nosotros creemos, ese tipo de cosas, la forma, se aprende. ¿Cuál es la respuesta? Yo sé que es muy liviano capaz en una entrevista así, pero digo, ¿cuál es la mejor manera de reaccionar? Porque pueden haber madres o gente que esté mirando que diga, ¿cómo le aconsejo a mi hijo cuando le dice, mi hijo es gordito? Sí, hay mucha obesidad en este país infantil. Bueno, ¿cómo lo yo ayudo? Creo que, el primer consejo que siempre damos a los docentes es la indiferencia. La indiferencia es muy difícil de sostener, la indiferencia ante la agresión. Yo creo normalmente el que me dice gordito delante de mis compañeros, no me lo hace a mí solo normalmente, lo hace delante de un público porque está buscando festejo. Para que lo aplaudan. Entonces yo creo que la solución pasa por animarlo a ese chico a que en un ambiente donde esté solo con el que le dije, mira, tú me dijiste gordito, y la verdad que a mí me duele. Y se lo diga en mano a mano, digamos, no reaccione violentamente. La indiferencia puede resolver algún problema, pero yo particularmente creo que no resuelve el problema. Yo creo que lo que sí resuelve el problema es que él se anime, pero no tienen que estar los otros, porque el otro chico, si hay público, nunca se va a bajar del caballo, como dicen los chiquilines, ¿no? ¿Y ustedes tienen, digamos, experiencia de que sí se baja en el mano a mano? ¿No le estás dando más información de tu vulnerabilidad para que siga? No, en el mano a mano se baja. Y si no se baja, yo creo que tienen que acudir a los adultos. Al adulto.
Y también se dan situaciones en eso del mano a mano que reproducen la violencia. Por ejemplo, situaciones de clase donde un alumno molesta a otro y después se coloca a hablar a los dos estudiantes. Cuando esa situación es una situación de igualdad, entonces el que es víctima no va a decir lo que le pasa frente al que lo agrede permanentemente. Entonces hay estrategias concretas que es en una primera instancia hablar por un lado con la víctima y hablar por otro lado con el agresor. Justamente por eso de que no es una relación de igualdad, sino que es una relación asimétrica. La mediación funciona cuando hay normalmente cuando hay un conflicto, dos chicos se pelean, normalmente lo que hacemos todos los profesores es, bueno, sentarnos a mediar y bueno, llegar a un acuerdo de por qué tuvieron el conflicto. Lo que hay que saber antes es que si hay una situación de bullying, la mediación está contraindicada, porque estás reproduciendo la situación de desigualdad. Entonces hay que hablar por separado, y eso hay que ser muy preciso, que eso tiene que ver con lo que decíamos hoy de las formaciones de los docentes, la capacitación. Hay que saber eso, si no, eso no quiere decir rechazar estrategias de mediación donde los estudiantes tengan un rol activo, porque hay sí iniciativas a nivel internacional de campañas de mediación donde son los mismos estudiantes que tienen referencialidad para con otros compañeros que intervienen y tratan de solucionar la situación. Veía por ahí también experiencias que se plantean o que se aconsejan como de integrar distintas generaciones, porque generalmente los grandes, los que están en años más adelantados, toman de punto a los chiquitos, a los que entran en primero de liceo, muchas veces flacuchos, chiquitos también físicamente, y cómo estrategias de integración generacional que también hay dos temas. Un tema es la percepción, es decir, los chicos de primero normalmente tienen cierto temor a entrar al liceo, a lo nuevo, a los grandes, a que no sé cómo es el sistema. Ahora, los problemas normalmente de acoso escolar se dan entre el mismo nivel, y mayormente dentro del grupo chico de aula. O sea, que esto que yo decía no tiene tanta incidencia. Puede ser interesante a nivel de convivencia del liceo, pero tiene incidencia en cuanto a la percepción. Tiene en cuenta la percepción, porque los chiquilines nosotros le preguntamos si sienten miedo a venir al liceo, y un 20 y pico decía que alguna vez había sentido miedo. Entonces 20 y pico. Sí, le preguntamos las razones de por qué. Que alguna vez, ¿no? Que puede ser una vez, por ejemplo. Normalmente estaba concentrado en primer año y tenía que ver un poco con el cambio de sistema. Y el primer motivo que ponían de miedo no era a los compañeros, ni era el cambio de escuela a liceo. El primer motivo era al fracaso escolar, a la tarea académica más exigente. Creo que eso también es una cosa que tiene que llamarnos a la reflexión, ¿no? El segundo tema era a un sistema diferente, y el tercer motivo era recién a compañeros. Entonces nosotros, con el trabajo que decía Santiago, que hicimos el año pasado con las coordinaciones de los docentes, que tienen una hora de coordinación semanal, ellos hicieron todo un plan de integración donde justamente hacían lo que decís tú. Los alumnos de tercero, la primera semana de clase, hicieron actividades junto con los de primero, cambiando un poco la referencia positiva, y ese liceo, bueno, es uno de los que nosotros seguimos este año investigando. No tiene por qué ser eso, pero los números en cuanto a violencia bajaron considerablemente. Tomaron algunas otras medidas también. Una cosa bien concreta, bien aplicable. Son estrategias concretas, por ejemplo, los espacios de recreo, situaciones de conflicto vinculados al jugar al fútbol en el patio, y después hacer un campeonato institucionalizado donde los alumnos de tercer año hagan de jueces. Entonces eso coloca a los estudiantes en un rol diferente, de referencialidad, digamos, más bien positiva, integradora con relación al resto de los compañeros. ¿A dónde puede llevar a un adolescente el bullying? ¿Sostenido? ¿Un chiquilín que no lo hable? ¿Lo padezca? Obviamente problemas de autoestima claramente, es lo más obvio. Pero sí, allí hay un mito, y en cierta manera hay algo que se dice con frecuencia en los medios, y es la relación entre víctima de bullying recurrente y situaciones de la posibilidad de suicidio o la posibilidad de muerte. Eso en realidad no es así, es un porcentaje menor, es un 1,5% del total de las víctimas, que manifiesta esos sentimientos asociados a la idea de muerte, que puede ser autoagresiva o heteroagresiva. Puede ser quiero pegarle a uno, quiero reventar a uno, o puede ser realmente quiero con mi vida o con la de otro. Exactamente. Pero son un porcentaje menor que también hay que atender. Esa información se traslada a los centros. Si bien es una encuesta que es anónima, nos permite saber cuál es la edad del estudiante, en qué grupo está y también el sexo. Y bueno, y a partir de allí se transfiere esa información al centro para que los equipos técnicos o los centros identifiquen, bueno, puede ser tal estudiante o tal estudiante. Lo que hay que aclarar, que es bueno hacerlo, es que no todas las víctimas de bullying terminan en riesgo de suicidio o de autoagresión, digamos. Lo que hay como investigaciones internacionales que asocian en ese sentido. Por ejemplo, uno de los organismos financiadores más importantes de las investigaciones de Estados Unidos es el FBI.
porque ellos establecían como cierta relación a priori de las matanzas en las escuelas. Nosotros, en Uruguay no hay investigaciones y lo que nos da a nosotros es un 1%, es decir, que no hay una relación directa, eso es muy importante. En Estados Unidos sí dan, entonces. En Estados Unidos por lo menos el FBI está preocupado. Nosotros decimos que... Sí, porque se dan esas matanzas impresionantes. Claro, estamos hablando de dos culturas que son totalmente distintas. diferentes. Pero muchas veces cuando se conocen casos de esas matanzas, cuando se va para atrás, había casos de acoso, por eso nosotros de sentimientos justamente, de disminución. Nosotros creemos, como docentes, que creemos que hay que seguir investigando, seguir profundizando, seguir generando estrategias de prevención y de resolución de situaciones concretas, pero estamos convencidos de que es absolutamente necesario. Lo que creemos que no hay, hay una relación directa de víctima de bullying, suicidio. Claro. Eso no es así. Lo que sí hay, como decís vos, es una afectación psicológica de la autoestima muy importante, ¿no? Muy importante y en una etapa de la vida de mucha vulnerabilidad, ¿no? Esos años. Y donde lo que importa es cómo te ven los demás, donde la opinión de los otros es tan importante. Claro. Cuando me interesa destacar las edades en las que más se da esto, ustedes dijeron al principio, es entre los 12 y 16. Y los 12 y los 14 años. 14. Y bueno, y entre los 12 y los 14 años, que es un momento de construcción de la identidad, ellos siempre, una de las preguntas de la encuesta es justamente cuáles son los sentimientos asociados. Y los sentimientos asociados del agresor es, bueno, en realidad lo hago porque busco un lugar en el grupo, porque busco ser respetado. Entonces allí hay dos aspectos. El carácter del bullying como una dinámica más bien social, y por otra parte, esa necesidad adolescente de ser aceptado por los demás. Claro. Y hay que también poder desentrañar ese tipo de vínculos y trabajar a nivel vincular con los estudiantes, y en eso que tú decías, Cecilia, muy bien, de lograr la empatía. La empatía es clave. Ponerse en el lugar del otro, como dice el afiche, y si fueras vos. Sí, una precisión. Sí. El tema del bullying, en realidad, la prevalencia es entre los 8 y los 16 años. Ajá. El pico, digamos, de mayor está entre los 13 y 14, básicamente, es donde se dan más. Eso nos da a nosotros igual, y en todos los estudios internacionales lo dicen, ¿no? Que realmente ese es el momento. Y bueno, nosotros somos docentes de secundaria, justo estamos en esa etapa, digamos, que es lo que... Hay mucho por hacer, ¿no? Sí, sobre este tema. Santiago Brum, Juan Carlos Noya, muchísimas gracias por toda la información que nos ayudan a difundir también por esta vía, y seguiremos más adelante viendo cómo evoluciona y qué estrategias se van implementando en los liceos públicos, que es bien interesante.